Viernes 6 de agosto del 2021. Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después, se le aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía, porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con una sombra, y de esta nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchanlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie, sino a Jesús que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, a este encuentro de la palabra de vida para un nuevo día. Celebramos hoy una gran fiesta, la fiesta de la transfiguración del Señor. El Evangelio está tomado según San Marcos, capítulo 9, versículos 2 al 10. La tradición dice de que este episodio de la transfiguración del Señor se da en un monte muy alto que se llama el Monte Tabor. Jesús está con Pedro, Santiago y Juan, y de repente sus vestidos empiezan a cambiar. Incluso el Evangelio nos dice que se volvieron blancos, resplandecientes, como jamás alguien los puede dejar. Y el rostro de Jesús se transfiguró. ¿Tu rostro cuántas veces se transfigura en el día? ¿Has visto de repente rostros transfigurados o desfigurados? El arte del maquillaje es un arte, una belleza. Esta semana veía algunos cortos sobre la pasión de Jesús y entonces todo lo que pasa tras cámaras. Entonces, como el maquillaje para que la herida, cuando golpeaban a Jesús en la película de la pasión del Señor, de tantas veces que de seguro la hemos visto, y cómo eso hace que realmente impacte y que se vea como si fuera tan real. Y entonces el maquillaje hace que de repente se escondan arrugas, se escondan defectos, acné y cositas que de pronto se pueda tener en la cara. Pero como en un momento del día, en un momento de las circunstancias, esa belleza del maquillaje que generalmente se ve más en las damas, aunque también hay hombres que ahora por todas las cosas de la vida, pues se maquillan también, pero apartándonos de todo ello, cómo al cerrar los ojos y volverlos a abrir, por un impacto, por una situación, transformas tu rostro, o más bien lo desfiguras. Y entonces ese rostro bondadoso, apacible, cariñoso, incluso sonriente, se transfigura, se desfigura en un rostro que hiere, que insulta, que hace daño. Yo no sé si tú has visto, por ejemplo, esos ojos que a veces uno puede decir: Dios mío, si esos ojos hubieran sido balas, ahí me hubieran dejado. Valdría la pena de que te pusieras a pensar en el día o en este transcurso de poca semana que ya mismo se va terminando, ¿cuántas veces has desfigurado tu rostro por odio? O porque de repente ibas en el carro y alguien se te metió, no te dio paso y entonces sacaste la cabeza a insultar, o porque de pronto alguien estaba haciendo la cola y entonces se metió alguien adelante y entonces inmediatamente
se te salió el indio que tenías por dentro y empezaste a insultar, que nos puede pasar a todos. Pero simpático cuando el Evangelio de hoy nos dice que antes más bien el rostro de Jesús se volvió un rostro hermoso, que sus vestiduras se volvieron blancas, resplandecientes por la luz de la bondad que él tenía en ese momento. Y que es tanto es así que Pedro le dice al Señor: Señor, qué bueno es estar aquí, ante tu presencia, estar aquí contigo es maravilloso. Por eso yo quiero volverte a preguntar, ¿cuántas veces tú desfiguras tu rostro? O de repente siempre tienes ese rostro bondadoso, ese rostro que ilusiona, ese rostro, por qué no decirlo, que enamora. Bueno, ahora tenemos el pretexto de la mascarilla, tenemos el pretexto de ese bozal, perdónenme que les diga así, que tenemos que estar puestos ahí en la cara siempre por la situación de la pandemia, pero incluso hasta en casa, donde nos cuesta sonreír cuando llegamos es con cara de calibre 38 largo, cuando llegamos malcriados, groseros, boquisucios, donde llegamos así como que ni le diga nada, que mírenle a la cara con que llegó, ni le digan nada. Y fuera de eso, si de pronto hemos metido la pata por ahí, de pronto llegamos a la hora que no teníamos que llegar y ya nos van a hablar, o de pronto fue que llegamos con unas copitas de más, entonces para que no nos digan nada, todavía más bravos. Qué interesante que hoy, al celebrar esta fiesta de la transfiguración del Señor, nos preguntáramos cuántas veces al día nos transformamos en Dios o nos desfiguramos en el diablo. Piénsalo un ratito. ¿Qué rostro incluso tienes hoy? ¿Transfigurado en Dios o desfigurado en el diablo? Que el Señor te bendiga y te guarde, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.